nombre es Noemí Caraballo Castellanos. Estoy cursando la materia de Historia Universal y Dominicana. Le voy a estar exponiendo sobre el tema, la problemática educativa en el tradicionalismo pedagógico. La problemática educativa en el tradicionalismo pedagógico se centra en las limitaciones que este enfoque presenta frente a las demandas actuales de la educación. A continuación, les voy a explicar de manera clara y organizada el concepto del tradicionalismo pedagógico. El tradicionalismo pedagógico es un modelo educativo centrado en el maestro como transmisor de conocimientos, en el que el alumno está como receptor pasivo. Se basa en la memorización, la disciplina rígida y el respeto a la autoridad, priorizando la enseñanza de contenidos sobre el desarrollo del pensamiento crítico o la creatividad. Principales problemáticas educativas: falta de participación del estudiante. El alumno cumple un rol pasivo, lo que limita su autonomía, creatividad y capacidad crítica. No se fomenta el aprendizaje activo ni el pensamiento reflexivo. B. Enseñanza centrada en la transmisión de conocimientos. El énfasis está en memorizar información en lugar de comprenderla o aplicarla. Esto genera aprendizajes superficiales y poco significativos. C. Ausencia de contextualización. Los contenidos se presentan de manera desvinculada de la realidad social y cultural del estudiante, lo que dificulta la conexión entre escuela y vida cotidiana. De educación mecánica y punitativa. La evaluación se basa en exámenes escritos y repetición de contenidos, más que en el desarrollo de competencias o habilidades. Se castiga el error en lugar de utilizarlo como parte del aprendizaje. Desigualdad y exclusión. El modelo tradicional tiende a favorecer a quienes se adaptan mejor a las normas rígidas, dejando atrás a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, contextos socioculturales. Resistencia al cambio pedagógico. Muchos sistemas educativos aún mantienen prácticas tradicionales, lo que dificulta la innovación educativa y la adaptación a los retos del siglo XXI. Tecnología, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, etc. Consecuencias de desmotivación y apatía del estudiante, escasa creatividad y pensamiento crítico, poca conexión entre escuela y sociedad, dificultades para adaptarse a modelos educativos modernos, alternativas o superación para este sistema tradicionalista. Frente a estas problemáticas surgen enfoques más activos y humanistas, como la pedagogía constructivista de Piaget, Vygotsky, la escuela nueva o pedagogía activa, la educación basada en competencias, el aprendizaje colaborativo y Buenas tardes, mi significativo. nombre es Elviani Susani Pérez Mella y hoy le voy a hablar sobre la educación esclavística antigua y clásica. La educación esclavista y clásica en aquellos tiempos dependían de lo que era del trabajo de la esclavitud como base y organización de lo que era la parte social, principalmente en el mundo Egipto y en Grecia. Según lo que tengo entendido, para ese entonces la educación para los esclavos era nula, o sea que solamente eran para los élites, sacerdotes y escritas. O sea que la educación solo se podía impartir para aquellas personas que sí dependían
o sea, de la parte económica, y que los esclavos de por sí no tenían esa oportunidad de estudiar. Aunque allá para la parte en Roma, igualmente las mujeres también eran excluidas y los extranjeros de lo que era de la parte de la educación. Los esclavos solamente tenían derecho al trabajo, no tenían derecho a prepararse, a estudiar, es más, a nada. Y las mujeres, como había dicho anteriormente, también eran excluidas de lo que era esa parte de la educación. La educación era un privilegio, solo estudiaban no era los que querían, sino los que podían. O sea que el que no tenía una buena parte económica no podía estudiar, y los esclavos lamentablemente carecían de lo que es la parte económica. Dice que los esclavos rara vez recibían educación. O sea, según mi entender, recibían educación si eran, o sea, empleados, o mejor dicho, trabajadores de personas nobles que sí podían costearle lo que era la educación. ¿Qué le digo? Este tema de lo que es la educación esclavística, ahí denigran mucho lo que es el esclavo. O sea, el esclavo, por ser esclavo, simplemente no tenía derecho a nada, solamente a lo que era el trabajo forzado. Y hasta aquí mi parte de mi exposición. Espero y les guste. Gracias. Para esa era, la educación era oral y memorativa, o sea que la educación se daba de manera oral. Ya lo que es para la educación esparta se daba para fines militares y de obediencia, o sea que para esa época solamente tenían derechos a estudiar los esclavos que eran seleccionados, que iban a, ¿cómo les digo? Que iban ya sea para la guerra o para algún fin educativo. Se seleccionaban los que eran los esclavos sanos físicamente para prepararlos. Mi nombre es Fátima Florian Florian, soy del grupo 3 y le estaré hablando de la educación romana. La educación en la antigua romana fue un proceso fundamental en la formación de los ciudadanos y estuvo estrechamente ligada a los valores familiares, sociales y políticos del imperio. En su inicio, la educación era doméstica y moral, dirigida por el padre de la familia, pater familias, quien enseñaba a sus hijos valores con la obediencia, el respeto y el honor, la disciplina y el amor a la patria. Con el tiempo, la educación se fue institucionalizando e influenciando por la cultura griega, incorporado el estudio de la lectura, la escritura, la oratoria, la filosofía y las artes. La enseñanza se organizaban en niveles eludos donde los niños aprendían a leer, escribir y contar. La escuela del gramático, centrada en la literatura, la historia y el análisis de texto. La del retórico, donde los jóvenes se formaban en el arte de hablar en público, fundamental para la vida política. La educación romana era principalmente elitista, pues solo las familias acomodadas podían acceder a niveles superiores. Sin embargo, fue decisiva en la formación del ciudadano romano, ya que buscaban
moldear personas activas en la vida pública, respetuosas de las leyes y leales del Estado. El resumen, la educación romana combinó valores morales y cívicos con conocimientos intelectuales sentados, bases que influirían profundamente en el sistema educativo de las sociedades occidentales. Muy buenas tardes, mi nombre es Yaila Moreli Pérez de León y le estaré hablando sobre la educación en la antigua Grecia. La educación en la antigua Grecia fue un proceso mediante el cual los griegos formaban a los ciudadanos de acuerdo con los valores de cada ciudad-estado. No era solo transmitir conocimiento, sino también preparar físicamente, moral y cultural al individuo para vivir en sociedad. Las características principales en la diversidad, según la Poli, no había un sistema educativo. Cada ciudad o estado tenía su modelo. En Atenas buscaban formación integral, física, intelectual y moral. Los niños aprendían lectura, escritura, matemática, música y gimnasia. En Esparta, la educación era de militar, colectivo, orientada a la disciplina, la obediencia y la participación para la guerra. En la educación privada y pública, en Atenas, la enseñanza básica era impartida por los maestros privados y solo los hijos de familias acomodadas ascendidas a niveles altos como sofistas y filósofos. En la finalidad, en Atenas, formar a ciudadanos libres, cultos, capaces de participar en la vida política y cultural.